Lejos. Ayer Javier Milei estuvo en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en el marco de las giras que viene haciendo que arrancó por el interior del país. Es curioso porque Milei pretende también volver a estas provincias, no tanto como presidente, cuanto como cuando era candidato, y ya se le había pasado a Karina Milei en Corrientes, le vuelve a pasar a Milei la idea de ir por la peatonal o la avenida principal, o también en algunos de los recorridos del conurbano, como la época que andaba con la motosierra. Y bueno, se le complica porque ahora tiene responsabilidad de gobierno, gobierna hace 2 años y visita esas provincias como si fuese solamente un candidato y no el presidente en ejercicio, con lo cual no tiene diálogo con los gobernadores, con los intendentes de las localidades a las cuales va. En este caso, sí ocurrió algo muy curioso, que es que el candidato a senador de la provincia de Tierra del Fuego, de apellido Coto, me cuentan que es un licenciado en historia, dijo, nosotros acá en Tierra del Fuego no la tenemos tan fácil, entre otras cuestiones porque hubo una afectación al régimen que hace que sea una parte muy importante, no de Ushuaia, sino de Río Grande, pero y él fue a Ushuaia, pero gran parte de el empleo en Ushuaia está vinculado al régimen especial de producción de, sobre todo, teléfonos celulares, electrodomésticos y demás, que se han visto afectados por la reducción de aranceles a las importaciones que promovió Javier Milei. Ha habido protestas de la UOM, se quejó en su momento el gobernador, también, sobre todo, el intendente de Río Grande y demás, planteando que un cambio de régimen sin darles tiempo a una reconversión o una discusión era complicado. La cuestión es que el candidato Coto le dice, bueno, si vas a venir a Tierra del Fuego, que encima es una de las 8 provincias que elige senadores, 3 senadores, 2 por la fuerza más votado, 1 por la fuerza que quede en segundo lugar. Entonces le dijo, bueno, si vas a venir acá, necesitamos ir a alguna de estas plantas. Hay 2 empresas que son las principales beneficiarias de este régimen. Una es Mirgor, que es la que está vinculada a la familia de Caputo, a Nicolás Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri, con quien, según ayer contó Carlos Pañi, en su programa La Odisea, se reencontró finalmente Javier Milei, pero no, como las plantas de Mirgor están en Río Grande y Milei estaba en Ushuaia, terminó yendo a una planta de Newsan, que es la compañía ligada a Chernahovsky, mucho más vinculada políticamente, si se quiere, a lo que es el peronismo. Pero bueno, en realidad estaban todos los de la industria queriendo lograr que Milei haga algo que no hace nunca, que es que visitara una fábrica. Bueno, ayer ocurrió finalmente, estuvo media hora dentro de la fábrica de Newsan ahí en Ushuaia, y después intentó esta caminata que fracasó porque había protestas. Entonces tomó un megáfono y frente a un grupito pequeño habló delante del hotel donde se alojaba. Todo un traslado además que paga el Estado Nacional, o sea, todas estas giras que son exclusivamente gira de campaña, porque en ninguno de los casos muchas veces pasa que los presidentes o quienes están en funciones como intendentes o demás mezclan las cuestiones de trabajo institucional en tiempos de campaña con actividades que creen que les pueden ganar votos, hasta que hay un momento donde la ley le dice podés hacer inauguraciones hasta tal fecha y después no, para evitar justamente ese uso del aparato del Estado en una campaña electoral. Acá Milei viaja a todas estas localidades con fines exclusivamente electorales, pero bueno, en traslados de aviones de la Fuerza Aérea y demás. La cuestión es que estuvo en Tierra del Fuego iniciando uno de 10 viajes que tiene previstos, va a ir a Córdoba también al cierre. Córdoba fue la provincia que le dio mayor cantidad de votos en la segunda vuelta del balotaje. La mayor diferencia la sacó en la provincia de Córdoba. Es muy importante para Milei Córdoba, y ahí tiene el desafío de Provincias Unidas, que es la candidatura del ex gobernador Schiaretti, apoyado por el actual gobernador Yarlora, de ese peronismo no kirchnerista que tiene Córdoba. También tiene un desafío similar en Santa Fe con Puyaro y demás. Es un gobierno que, dado la cantidad de encuestas que están mostrando un escenario bastante más competitivo de lo que habían imaginado, en un escenario después de la derrota de la provincia de Buenos Aires y en un escenario también donde viene perdiendo, salvo en Capital, las elecciones locales, bueno, Milei intenta hacer algunas cosas distintas a los que las venía haciendo. Una señal fue haber ido a esta fábrica en Ushuaia. De todas maneras, el régimen es el que es. Y hace un ratito hablábamos con la titular de la Federación Agraria en la localidad de 9 de Julio, que nos decía que insólitamente en las últimas elecciones el peronismo, en una localidad que son de las tierras más productivas del noroeste de la provincia de Buenos Aires, había quedado segundo el peronismo en la elección provincial. ¿Por qué?
Bueno, porque están muy afectados por una decisión de Milei de interrumpir todas las obras públicas, incluida el tramo final de un dragado que en la localidad de 9 de Julio les venía a solucionar un problema que tienen hace décadas de la cuenca del Salado, por el cual si no esas tierras tan productivas, Carlos Casares, 9 de Julio, se inundan. Bueno, llevan en este año que hubo mucha lluvia, tuvieron problemas muy serios, dicen que hay 3 millones de hectáreas que se han visto afectadas, entraron a una protesta bastante violenta dentro, quemando neumáticos y demás, frente a la municipalidad de 9 de Julio. Y ayer, cuando el ministro Caputo recibe a las entidades del campo, que echaban espuma por la boca también, porque se quedaron los productores afuera del negocio que significó para las cerealeras haber anotado las ventas con el beneficio de retenciones cero, bueno, le dijeron, che, tenemos este problema con la cuenca del río Salado. Bueno, la cuestión es que ayer, por primera vez, el gobierno anunció que iba a hacer una obra pública, o por lo menos que la iba a retomar. Nos contaba Patricia Gorza recién algo insólito, que es que faltaba el último tramo de esa obra y lo frenaron. Este gobierno hace 2 años que lo frenó por completo. Nos decía Patricia, el daño ya está hecho, pero bueno, más vale tarde que nunca si retoman esa obra. Entonces, ayer ocurrieron 2 hechos muy curiosos. Milei pisó una fábrica, esto en Ushuaia, y en segundo lugar se anunció el retomar esta obra en la localidad de 9 de Julio. Con digamos, o sea, el campo tiene, las entidades del campo, particularmente el titular de la sociedad rural, una llegada que otros sectores no tienen al gobierno. Y nos contaba Patricia que tiene el mismo problema que tienen los gobernadores. ¿Qué pasa? El gobierno se sentó arriba de los impuestos que se cobran con el combustible, que son impuestos que debería estar repartiendo una parte para el mantenimiento de rutas o, en este caso, para el plan hídrico, y no lo giraba. Bueno, está pasando lo mismo con las rutas nacionales. Los gobernadores todavía no han logrado que el gobierno recapacite en ese caso y empiece a girar los fondos que requiere para el mantenimiento de las rutas nacionales. Milei insiste que lo que van a hacer es someterlas a una concesión. Pero viene, y otra de las cuestiones que lo tiene muy complicado en esta campaña electoral a Milei es lo que está pasando con José Luis Espert. José Luis Espert es el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Es una comisión que tiene que poner en funcionamiento ahora sí o sí, porque entre otras cosas, el gobierno norteamericano, a cambio de la ayuda que le prometió, le dijo, mirá, tenés que dar gobernabilidad, es decir, tener algo de músculo político, con diálogo con los gobernadores y demás, que te garantice, bueno, que no pase lo que te viene pasando con el Congreso Nacional, es que cada 2 por 3 le dan vuelta a las decisiones que toma Milei. Para eso, además, necesita la previsibilidad de contar con un presupuesto. Hasta ahora, Milei lleva 2 años gobernando por decreto, prorrogando partidas por decreto de un presupuesto ya desactualizado que era del de Alberto Fernández. En su momento acordó con Sergio Massa, dijo, bueno, ok, no te voy a imponer un presupuesto, pues se vota en septiembre antes de, digamos, de que asumiera en diciembre Javier Milei. Le dice, bueno, no te voy a imponer un presupuesto, ok. Después manda el año pasado un proyecto de presupuesto al Congreso y se inicia, como se inicia en cualquier diálogo sobre el presupuesto, un intercambio de una negociación con los gobernadores, sobre todo, dice, no, me quieren romper el déficit, no sé qué, me lo saco y voy por decreto. Bueno, este año la tiene más difícil porque le están diciendo que necesita un poco más de gobernabilidad y previsibilidad. Entonces necesita mover el presupuesto como señal hacia los Estados Unidos para tratar de concretar además esta ayuda que por ahora se anunció pero no está explicitada. ¿Y qué pasa? El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que además es el primer candidato a diputado en la lista de la provincia de Buenos Aires de los libertarios, es José Luis Espert. José Luis Espert está acá, es más complicado, con la explicación respecto de cuáles son sus vínculos con un personaje de la localidad de Viedma que se llama, ahora después vamos a ampliar más la información con un colega que estuvo investigando, pero se llama Fred Machado, investigado, esto es otra cosa, la Corte Suprema hace casi 4 años que no se ocupa de un pedido de extradición de la justicia norteamericana que ya investigó y condenó a la socia de Machado en un emprendimiento que son dueños de aviones por narcotráfico. Este Fred Machado lo llevó en un viaje, en la campaña en la que Espert había sido candidato a la presidencia, lo subió a su avión privado y hizo un vuelo.
En su momento la única explicación que dio Spert fue, bueno, finalmente me ofreció llevarme en un vuelo, yo no tengo idea, no sabía quién era este sujeto. Ahora resulta que en la causa en Estados Unidos, dentro de la documentación que figura en esa causa, figura señalado como que hubo un dinero que le dio Fred Machado, $200.000 a José Luis Spert. Ahora le están pidiendo explicaciones, por supuesto, todas los dirigentes del peronismo en la provincia, en la localidad de Viedma, y esto también tuvo su repercusión en el Congreso con el diputado Soria, que se lo reclamó en la Cámara de Diputados, pero ahora también figuras como, está bien que últimamente está muy opositora, Marcela Pagano, pero Marcela Pagano, que hasta ayer formaba parte del Bloque Libertario, y otros están diciendo, che, no podemos permitir que Spert sea el presidente de la Comisión de nada menos de Presupuesto y Hacienda si no aclara antes este asunto. Y otra persona insospechada, en este caso Alejandro Fantino, parte, digamos, alguien que dice que ayudó mucho a que este gobierno ganara, que quiere apoyarlo y que quiere lo mejor para este gobierno, muy cercano a Milei, ayer dijo, bueno, si no se banca un reportaje donde le hacen algún tipo de pregunta, porque hasta ahora pasea sin que nadie le pregunta nada, salvo cuando fue a ATN y Franco Mercuriali le hizo una pregunta. Él dijo, es una operación del kirchnerismo, como le hicieron al pobre Olivera. A Olivera, hace muchos años, ya no vive, le inventaron una cuenta en el exterior que no existía. En este caso es bastante distinto porque hay preguntas bastante más específicas que Spert debería responder. Hasta ahora lo único que fue un genérico, me están operando, pero no dijo más nada. Entonces Fantino le propuso un desafío que me parece bastante razonable, que es, vaya un medio, dijo, ni siquiera un opositor, dice, anda un medio neutral y bancate un par de preguntas. Si vos lográs en un reportaje aclarar las cuestiones en un ida y vuelta con un par de preguntas, entonces me parece bien. Y si no, dijo Fantino, debería Spert dar un paso al costado. Estamos hablando nada menos que del quien encabeza la lista en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, para los libertarios, dentro de un mes menos, son las elecciones generales del 26 de octubre, y que simultáneamente es una figura clave dentro del Congreso y la Comisión de Presupuesto y Hacienda para el debate que le está exigiendo nada menos que el gobierno de los Estados Unidos que tenga un mínimo de consenso en ese ámbito para poder avanzar eventualmente con el apoyo que Trump le prometió a Milei.